la infanticida. Era el día señalado para sentenciar la causa de una mujer acusada y confesa de un delito de muerte. La sala del tribunal estaba desde muy temprano llena de toda especie de gentes, hombres y mujeres, ancianos y niños de todas clases, condiciones y jerarquías, desde la más alta nobleza hasta la más vil canalla del pueblo, desde los más distinguidos señores hasta los más abyectos artesanos y jornaleros habían abandonado sus casas, oficinas y talleres para venir a oír las terribles acusaciones del Ministerio Público contra aquella infeliz mujer y las enérgicas defensas del abogado que, a pesar de su mala causa, había jurado salvarla a toda costa. Mi corazón está entregado a una violenta lucha, decía enternecido el fiscal. Mis ojos se arrasan de lágrimas al tener que acusar a esa mujer y pedir para ella la pena de su atroz delito. Soy hombre y por eso sensible. Soy el órgano de la ley y por eso debo ser inexorable. Su juventud, su hermosura, su desgracia me destrozan el alma. Su crimen me horroriza. Como hombre, la absuelve mi corazón. Como fiscal de justicia la condena mi ministerio. Y concluía pidiendo el último suplicio. ¿Y quién será? Replicaba el defensor de la procesada. ¿Quién será el bárbaro que condene a sucumbir bajo la cuchilla del verdugo aquel cuello de alabastro? Su crimen, el único de toda su vida, puede borrar una virtud de tantos años, y los motivos que a cometerlo la indujeron en un momento de frenesí no disminuyen su atrocidad. Yo apelo al testimonio de todas las mujeres que me oyen. ¿Cuál de ellas en su caso no hubiera hecho otro tanto? Preciso es convenir en que la inexperiencia y las circunstancias de mi defendida atenúan su falta. Es criminal, no lo niego, y merece castigo, pero al menos sálvesele su vida, si no por ella, por el desgraciado sexagenario que esa palabra de muerte va a precipitar en el sepulcro. Jueces, piedad para esa mujer, que sea desterrada para siempre, y en su ostracismo ella os colmará de las más dulces bendiciones. El abogado derramaba abundantes lágrimas. Su elocuencia conmovía el alma de los jueces, pero todas sus enérgicas alegaciones se estrellaban siempre contra la explícita confesión de la encausada. Un prolongado sollozo comprimido largo tiempo resonó en todo el concurso, semejante al grito de alerta que da un centinela en el campo de un ejército y que apenas se pronuncia en una extremidad cuando se extiende por todas partes y es repetido casi instantáneamente por una multitud de bocas. El sonido de una campanilla reprodujo un completo silencio. El fiscal y defensor de la encausada habían vuelto a entrar en sus debates. Aquella llenaba con dolor el triste deber de su destino. Este apuraba los recursos de su elocuencia, cumpliendo la más grata obligación de su ministerio. Si su defendida se salva de la muerte, habrá evitado la desesperación y la infamia de una familia respetable y se habrá ceñido una corona más brillante que la que adornaba las sienes de los triunfadores al entrar en el Capitolio, adornada la frente de laureles en un carro tirado por los vencidos. Venturosa ocupación la del abogado, a quien es dado únicamente sentir estos nobles placeres. Se aprecia bien la profesión del abogado, de ese ángel de bendición destinado a echar sobre las llagas de una familia desgraciada el benéfico bálsamo del consuelo. Se estiman en su justo valor los dolores, las angustias y las fatigas que le costamos desde que le confiamos nuestra causa para su defensa, esa causa de que pende quizá la ruina o la salvación de una generación entera, la gloria o infamia eterna de una familia cuyo nombre ha sido el orgullo de muchos siglos y que está a punto de sucumbir bajo el peso del horroroso anatema a que nos condena una calumnia bien urdida o quizás un crimen. ¿Hemos pensado jamás en los estudios nuevos que tiene que hacer
en las vigilias a que se entrega para encontrar los medios de deshacer esa red espantosa en que nos hallamos envueltos, para dar luz a ese caos en que estamos perdidos, para salvarnos sobre sus hombros en el instante mismo que íbamos a naufragar. Ah, muy al contrario, desde que sus heroicos esfuerzos nos restituyen esa fortuna que veíamos escaparse de nuestras manos, después que nos vemos absueltos de una acusación de que quizás nos hacía cargos nuestra misma conciencia, gozando nuevamente en la sociedad de una reputación y un nombre que entregamos a ese hombre manchado y que él nos devuelve terso y radiante, le pagamos tantos afanes y beneficios con los odiosos epítetos de ladrón y embrollista. Y cuando arrojamos sobre su mesa unos cuantos doblones que nos pide en cambio de sus importantes servicios, lo hacemos con el mismo desdén y mala gana que tiramos un hueso a algún perro para que cese de aullar. Concluidas estaban las acusaciones y defensas. Los jueces se habían retirado para deliberar. Un cuarto de hora después volvieron a ocupar sus asientos. Sus fisonomías indicaban bien que su fallo era funesto. Todo el concurso estaba pendiente de los labios de un escribano que tomó el proceso para publicar la sentencia. Nadie hablaba. Todos tenían comprimida la respiración. Hasta los más descorazonados hubieran sentido placer en oírla absolver, porque una mujer joven y hermosa interesa siempre en su favor, aunque sea criminal. El escribano empezó a leer. Después de las fórmulas de estilo, el tribunal concluía condenando a la acusada al garrote vil. Un grito espantoso se oyó en el concurso. Todos dirigieron la vista a un rincón de la sala de donde había salido aquel grito. Un viejo militar retirado lo había lanzado y cayó por tierra sin dar señales de vida. Era el padre de la encausada. El defensor, a renglón seguido, interpuso apelación de aquella sentencia y el tribunal la declaró sin lugar. El abogado salió y no volvió a ser visto desde aquel momento. 2. En un lóbrego y húmedo calabozo, destinado para los más grandes criminales, sentada sobre un banco de madera, estaba la desventurada Matilde. Joven y hermosa, aquella mansión de horror y desesperación, si bien había marchitado sus gracias, no las había borrado enteramente. Es verdad que la palidez había sucedido al carmín de sus mejillas, que sus ojos antes refulgentes se habían amortiguado, que había reemplazado a la sonrisa seductora de sus labios una expresión indefinible de profundo dolor, pero aún conservaba un no sé qué de noble y majestuoso que revelaba bien lo que en otro tiempo, cuando los hombres arrastrados por su belleza como una fuerza mágica irresistible se agrupaban en la calle en su seguimiento, como siguen los chiquillos en tropel a un titiritero que hace bailar muñecos al son de su organillo, cuando las mujeres se asomaban a los balcones y ventanas para verla pasar, cuando su belleza se había hecho proverbial y que no era conocida sino por la EBDV. 2 meses de prisión, de angustias, de lágrimas y de remordimientos habían causado en ella ese trastorno. Pero si antes hubiera servido de modelo a Rafael para pintar la hermosura sin defecto, hoy podría encontrar en ella el tipo de la desgracia y del sufrimiento. Destrenzada su rubia cabellera, objeto de envidia de tantas hermosas, en desorden sus vestidos, los ojos arrasados en llanto y el rostro cubierto con sus manos, permanecía horas enteras en aquella postura en la más completa inmovilidad, y a no ser por el pausado movimiento de sus arterias y por algunas lágrimas que de vez en cuando rodaban por sus mejillas, se hubiera creído que dormía el sueño de la tumba. Estaba entregada a sus reflexiones. ¿Quién se lo hubiera dicho algunos meses antes, cuando llena de gracias y rebosando de hermosura,
Se presentaba en la iglesia, en los paseos, en el teatro, para eclipsar con su brillo a todas las demás bellezas que avergonzadas se ocultaban por no entrar en tan desigual contienda. Cuando reina de todos los corazones, una palabra suya era considerada como un favor, una sonrisa como un presente celestial. ¿Quién le hubiera dicho que un tiempo llegaría, y no estaba lejos, en que los suntuosos salones de su casa se cambiarían por un estrecho e inmundo calabozo, sus magníficos vestidos por un traje pobre y despreciable, sus aderezos de oro y diamantes por argollas y cadenas de hierro? ¿Quién hubiera creído que el brillante acompañamiento que antes la rodeaba para admirarla se había de convertir en el horrible cortejo de soldados y esbirros que se reían de su llanto y hacían escarnio de su dolor, que los inciensos que en otro tiempo se le tributaban se reemplazarían por groseros insultos y amargos sarcasmos, y que aquella mujer que el cielo destinaba para gloria y orgullo de un anciano y virtuoso padre sería su deshonra y su verdugo? Porque aquel infeliz, cuya vida de 60 años había sido toda dedicada a procurarse y conservar un nombre sin mancha, no podría sobrevivir a la afrenta de ver a su hija expirar en un cadalso, y quizás en sus últimos momentos iba a exclamar: «Maldición a la infanticida». He aquí las crueles reflexiones que asaltaban continuamente a la pobre Matilde, y entonces de aquel estado de estúpida insensibilidad pasaba con la rapidez del pensamiento al más completo frenesí. Se tiraba de su asiento, los ojos desencajados, crispados los dedos, lívido el semblante, convulsos todos sus miembros. Se paseaba, o más bien corría desatinada por toda la estancia, se arrancaba a puñados los cabellos, dirigía sus manos al pecho y sacaba las uñas ensangrentadas y se daba muchos golpes contra las paredes del calabozo, en el más lamentable extravío. Entonces hubiera deseado encontrar un puñal, un veneno, un medio cualquiera de privarse de aquella horrorosa existencia más cruel que la muerte y que el infierno, y lo buscaba con sus manos en la oscuridad, arrastrándose por el suelo. Pero a los reos de grandes delitos se les priva de todo lo que puede facilitarles el suicidio, porque su vida pertenece a la ley y la ley se le entrega al verdugo. Leopoldo, Leopoldo, exclamaba la desventurada, ¿dónde estás ahora? Tú me arrastras al patíbulo y entre tanto que yo me desespero en este calabozo, tú te engolfas en los placeres y el desdén y el desorden en el seno de tus queridas, riéndote quizás con ellas de mi desgracia. Infame, tú has derramado sobre mí la copa envenenada del oprobio y de la ignominia. Tú entregas al hacha del verdugo a la infeliz Matilde, que no tuvo más culpa que quererte. Tu bárbaro abandono me hizo cometer aquel delito. Era mi hijo y lo maté, pobre inocente, por ocultar las huellas de mi vergüenza, y ahora he de morir cubierta del anatema universal y de la maldición de mi padre, y de todo ha sido origen ese Leopoldo, que como un genio de fatalidad se presentó ante mí para causar la ruina de mi cuerpo y de mi alma, porque yo me condené infaliblemente. Un crimen atroz pesa sobre mi conciencia, y la sangre de aquel niño muerto sin agua de bautismo por mi mano clamará eternamente venganza contra su bárbara madre. Maldición sobre ti, Leopoldo, infame. Y volví a caer en aquel estupor e insensibilidad tan espantosos y terribles como el mismo delirio. Si sus ojos hinchados de llorar se cerraban alguna vez y su naturaleza cansada de luchar se rendía a una especie de amodorramiento, mil horribles fantasmas se presentaban a su imaginación, mil siniestras imágenes se ofrecían siempre a su aterrorizada fantasía. Muchas veces daba un salto desde su lecho como una energúmena y venía a despertar en fuerza del dolor de la caída.
Despavorida y temblando apenas acertaba a pronunciar aquellas palabras que tan familiares se habían hecho en su boca. Misericordia, perdón. No dormía ya, sus ojos estaban abiertos y sin embargo aún le parecía haber tendido a sus pies aquel pobre niño inocente, asesinado por su misma madre que palpitante al morir extendía a ella sus manos para demandarle gracia. Hermosa flor que se marchitó antes de abrirse, radiante fanal que el soplo del huracán apagara apenas fue iluminado. Terrible y espantosa visión que no se apartaba un momento de sus ojos y que le destrozaba el corazón con más angustiosa crueldad que el hambriento buitre que se cebaba en las entrañas inmortales de Prometeo. Si levantaba entonces los ojos al cielo para pedirle misericordia, encontraba escrito en él con letras de sangre esa palabra infanticida. Si se dirigía a la tierra no oía más que ese grito espantoso, infanticida, que pronunciado a la vez por todos los seres de la creación, resonaba en sus oídos como un trueno horroroso y repetido por el eco iba a perderse en el espacio. Si buscaba el consuelo dentro de sí misma, infeliz, su conciencia le decía también que era infanticida. He aquí la existencia de Matilde. 2 meses había. El día presente es una repetición del anterior y el siguiente será un trasunto fiel del presente. Vivir de esta manera es morir a todos los instantes del día y de la noche. Al fin el tribunal ha pronunciado ya su sentencia y la infeliz Matilde morirá, es cierto, pero no es preferible la inexistencia a una vida llena de tantos martirios y tormentos. 3. Ay, infeliz de la que nace hermosa. Y es verdad y lo convence la experiencia. La hermosura es comúnmente un don fatal para las mujeres. Casi toda mujer hermosa es desgraciada, y tanto más lo es cuanto de más hechizos la ha adornado la naturaleza. No porque la hermosura por sí misma sea ni pueda ser fuente de infortunio, sino porque los vicios que acompañan siempre la educación de una niña hermosa y los peligros que luego la rodean en la juventud la conducen a veces al abismo fatal de la desgracia. Si no está dotada, como frecuentemente sucede, de suficiente previsión y energía para evitar su ruina. Débil rosal que no puede resistir los embates del huracán sin doblarse, frágil barquilla que tiene que sucumbir a los embravecidos choques de las borrascas que por todas partes la combaten. Así sucedió a la infeliz Matilde. La excesiva complacencia y atenciones de su niñez por una parte y por otra su incomparable hermosura son las que hoy la conducen al patíbulo. Nada era tan bello ni tan interesante como Matilde en sus primeros años. Ojos azules, cabellos rubios y rizados por la naturaleza, boquita de perlas, pies menuditos, tez rosada, un conjunto inexplicable de todas las gracias, una de aquellas criaturas que se resisten al pincel y que pudieran servir de tipo para pintar un serafín. Todos los niños son hermosos y agradan. Matilde arrebataba y se creía ver en ella un ángel encarnado en el cuerpo de una mujer. Cuando la niñera la sacaba a pasear por las tardes con su blusita de seda azul con lazos color lila, su gorrita de encaje y sus piernas desnudas, estaba tan seductora que de todas las casas era llamada para admirarla y cubrirla de besos y de bendiciones. Las madres esperaban que sus hijas se pareciesen a Matilde y las solteras deseaban apresurar sus matrimonios para tener algún día niños tan hechiceros como ella. Única hija de un militar cuyo valor le distinguió entre todos sus compañeros en más de una acción de guerra, con suficientes bienes de fortuna para pasar por opulento, Matilde perdió su madre al nacer y fue entregada a Leonor, criada antigua de la casa, para que supliera en ella la falta de aquella que no puede ser nunca bien reemplazada sobre la tierra.
Descubriendo cada día nuevas y más seductoras gracias, su padre la veía crecer con orgullo, encontrando en ella un vivo retrato de su madre. La adoraba con delirio, pero era débil como casi todos los padres que tienen una sola hija. Jamás se le reprendió a Matilde ninguna de aquellas acciones que es indispensable corregir en los niños para formar su corazón. Al contrario, sus más extravagantes caprichos eran satisfechos apenas los indicaba. Sus deseos eran órdenes y su boca no se abría nunca para pedir cualquier cosa sin que al momento se viese dueña de ella, quizás para desecharla y exigir otra nueva, que le era proporcionada de la misma manera. De este modo llegó Matilde a sus 15 años, siendo una niña voluntariosa y malcriada. Una nueva existencia se presenta a esta edad para toda mujer. Entra a un mundo que le es desconocido, siente desarrollarse pasiones que hasta entonces no había experimentado. Mira todos los objetos por un prisma falaz y engañoso. Se ve rodeada de la más hermosa seducción. Todo es sorprendente y bello en torno suyo. No sabe dónde está, ni lo que hace, ni lo que debe hacer. Semejante a un extranjero a quien hubiesen conducido durante un sueño al centro de una populosa ciudad, al despertar sus ojos extasiados se dirigen a todas partes sin fijarse en ninguna. Habla y nadie le responde porque nadie entiende su lenguaje. Vacilante, no sabe a dónde dirigir sus pasos porque nada conoce en aquel hermoso laberinto. Infeliz, mil veces infeliz la mujer que no encuentra dentro de sí misma los medios de salir de él y a quien la educación de su infancia no preste el hilo de dédalo que suple en ella a la experiencia que le falta. Matilde, conducida apenas había cumplido su tercer lustro del lugar de su nacimiento a la capital, fue lanzada súbitamente al torbellino impetuoso del mundo sin más apoyo que su mal formada razón. Débil navecilla fluctuando en un mar borrascoso en que los más experimentados pilotos necesitan de todos los recursos de sus conocimientos para no naufragar. La pobre no tenía siquiera su madre que le gobernase su timón y que la dirigiese con sus saludables consejos. Presentóse en los parajes públicos y deslumbró a todo el mundo con su hermosura. Las damas vieron en ella una terrible rival que iba a privarlas del cariño de sus amantes, y los hombres una divinidad cual nunca se había presentado a sus ojos. Entonces fue cuando una espontánea y general aclamación le apellidó la Hebe de V. 100 gallardos mancebos de distinguidas clases le ofrecieron el tributo de su adoración y de su nombre, pero Matilde, envanecida con los continuos elogios que se hacían de su sin par hermosura, careciendo también de la reflexión y del buen juicio que no había cultivado en ella la educación, encontraba todos aquellos partidos inferiores a su mérito y los rehusó esperando siempre otros más brillantes. Le agradaban los obsequios, pero no admitía a los que se los rendían. Había llegado a ser un poco coqueta. Muchos meses habían así pasado cuando la vio Leopoldo, hijo del marqués de N., una noche que la casualidad le proporcionó estar a su lado en el teatro. Leopoldo era capitán de cazadores. Su figura era interesante y gallarda. Su negro bigote le sentaba perfectamente. Llevaba con elegancia sus charreteras. Su talle era esbelto, sus maneras desembarazadas, su conversación tenía un no sé qué de mágico y seductor que cautivaba, desde luego, pero por otra parte era un libertino consumado. Su conducta relajada y sus principios, sobre todo con respecto a las mujeres, los más escandalosos. Era por eso un hombre peligroso, y tanto más cuanto que avesado a la hipocresía y al engaño, sabía ocultar sus vicios bajo el velo de la buena fe y del candor, y que en la sociedad sus modales, sus acciones y sus discursos, lejos de revelar la fealdad de su alma, eran el más seguro fiador de su honradez.
¿Cuántas familias tuvieron que llorar con lágrimas de sangre haberse dejado alucinar por estas apariencias? ¿Cuántas cándidas e inocentes doncellas engañadas por él maldijeron al instante fatal en que se presentó a su vista por primera vez aquel genio de destrucción y de desgracia? Leopoldo pidió permiso al padre de Matilde para presentarse a su casa al siguiente día y le fue acordado. Matilde sintió una alegría y satisfacción que trató de disimular, pero que no se le escapó de la fina penetración del capitán, que sin duda desde aquel momento concibió la idea de inscribir aquella desventurada en el funesto catálogo de sus víctimas. Sus visitas se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Poco a poco fue ganando la voluntad del padre y entronizándose en el corazón de la hija. Al cabo de 3 meses había ya rendido aquella fortaleza que tan inexpugnable fuera para otros. Inútil es decir que para conseguirlo había empleado cuantos medios de seducción le sugirió su práctica infernal en esta especie de maquinaciones, sin olvidar el más eficaz de todos, una escritura de esponsales firmada de su mano. Matilde le reclamaba enérgicamente el cumplimiento de esta promesa, a que estaba obligado no ya solo por el amor, sino por el más estrecho deber de conciencia. Leopoldo encontraba siempre los medios de eludir su ejecución con especiosos pretextos, mientras la pobre joven derramaba amargas lágrimas en el secreto de su gabinete. Matilde empezaba ya a desconfiar de su amante, al ver su repugnancia a cumplir el más sagrado empeño de un caballero. Apurados todos los recursos de su elocuencia y de sus lágrimas, un día se arrojó a sus pies y de rodillas, con voz ahogada por los sollozos, venciendo cuanto le fue posible el natural pudor de su sexo, le declaró que era madre y que sólo por esto era que redoblaba sus esfuerzos. «Tú eres bueno, Leopoldo mío», le decía. «Yo te he amado con delirio y tú también me amas, y por eso no permitirás que mi deshonra se publique. Le costaría la vida a mi pobre padre que te quiere tanto, y yo también me mataría porque no podría sobrevivir a mi afrenta. Ahora que lo sabes todo, prométeme que te apresurarás a salvarme del oprobio y de la infamia». El tono abierto y enérgico a la vez de la sinventura parecieron conmover a Leopoldo. Lloró con ella su desgracia y le prometió con los más solemnes juramentos que dentro de breves días y a pesar de los obstáculos que aún se oponían a su unión, a pesar del mundo entero la conduciría a los altares, porque su deber y su honor se lo ordenaban. Matilde lo creyó aún esta vez, y las heridas de su corazón recibieron algún consuelo. Desde aquel día Matilde no volvió a ver a su amante. Preguntó por él y se le contestó que había marchado precipitadamente sin saberse a dónde. El pueblo dijo que se había embarcado para América. Infame. Y hablaba de honor y de deberes. La horrorosa convicción de que Leopoldo la había abandonado causó en Matilde la más cruel desesperación. Por una parte, la idea de que iba a ser el escarnio de las mismas personas que antes la habían adorado como una deidad y que ahora al verla le señalarían con el dedo. Esa idea terrible para toda joven virtuosa, la idea de la infamia, la asesinaba. Por otro lado, la imagen de su padre anciano, que tantos sacrificios había hecho por ella, por la hija adorada de su corazón, en la que cifraba el orgullo de sus últimos años y que no podía resistir aquel golpe terrible sin sucumbir, le causaba los más atroces tormentos. Sus días se pasaban en el lloro, sus noches en el delirio. Hubiera entonces deseado la muerte. Su salud y su belleza desmejoraron visiblemente. Leonor, su nodriza, única confidenta de aquel terrible secreto, trató de consolarla inspirándole un plan que Matilde abrazó con ardor como única tabla de esperanza en el inevitable naufragio que la amenazaba. So pretexto de una enfermedad, manifestó a su padre deseos de pasar una temporada
en una casa de campo habitada únicamente por una pobre mujer anciana y casi decrépita. Su padre se apresuró a enviarla allí, esperando que los aires del campo le restituirían su hermosura y su salud, que veía con dolor debilitarse cada día más. Matilde abrazó a su padre y por primera vez se separó de él sin sentimiento, o más bien con una especie de placer interior. Nadie supo el retiro de Matilde, porque su padre, por complacerla, a nadie se lo reveló. Las tertulias y las fiestas echaron de menos a la deidad, cuya sola presencia les daba vida y animación. Poco a poco se acostumbraron los ojos a no verla y a los 3 meses nadie preguntaba ya por la EBDV. 4. Algún tiempo después, un suceso de la más alta importancia ocupaba toda la ciudad. El río en una de sus avenidas arrojó a la orilla un niño muerto envuelto en una sábana. Las autoridades lo hicieron reconocer y los cirujanos declararon que el niño había nacido vivo y fue arrojado a las aguas envuelto como estaba. Alguna mujer bárbara existía que había asesinado a su hijo y se procedió a la investigación. Un rumor vago que regularmente precede a los grandes descubrimientos acusaba a Matilde de aquel crimen. Se confrontaron las épocas de su pretendida enfermedad, sus relaciones de amor con el capitán Leopoldo de N., la repentina desaparición de ambos, el misterio con que se había ocultado del lugar de su retiro y el pueblo la designó como la infanticida. La justicia se aprovechó de estos indicios y llegando a saber el lugar donde se hallaba la presunta criminal, se constituyó en él para tomarle su declaración. Matilde en su primer sorpresa confesó desde luego su delito. Solamente se mantuvo firme en no declarar sus cómplices. En consecuencia, fue conducida a la cárcel y se formalizó el sumario que después de 2 meses estaba en estado de sentencia. 5. Matilde había oído con resignación el fallo del tribunal. En vez de desesperarse, se había entregado a un completo abatimiento, a aquellos raptos de delirio que tan frecuentes le eran desde que estaba encarcelada. Había sucedido una serie de loca estupidez e insensibilidad. Sin duda, su conciencia le decía que su muerte era justa expiación de su falta, y aún quizás la deseaba para acabar de una vez de padecer. El sol poniente empezaba a negar sus rayos vivificadores para ir a alumbrar el opulento hemisferio. La noche comenzaba a tender su velo de sombras sobre la tierra y en el calabozo apenas había luz bastante para distinguir los objetos más conocidos. Se abre la puerta y se presenta una mujer conducida por uno de los carceleros. Al débil resplandor de un farol que éste traía en la mano, la recién llegada descubre a la condenada sentada sobre su banco con la mejilla apoyada sobre la mano derecha. Largo tiempo estuvo contemplándola sin que Matilde lo echase de ver en su absorción. Al fin, con voz trémula y sofocada por los sollozos, le dijo: «Matilde, un rayo que cae a nuestros pies no produce un efecto más rápido que el que aquella voz hizo en la desventurada Matilde». Salió súbitamente de su letárgico estupor, se abalanzó con los brazos abiertos sobre la que le había dirigido aquella interpelación y parándose luego de repente, se puso a contemplarla con sus ojos desencajados y la tocaba después como para cerciorarse de que no era ilusión de su fantasía o la burla una funesta pesadilla. Al fin ambas, por un movimiento simultáneo, se arrojaron una en el seno de la otra, exclamando: «Leonor, Matilde», y la voz de las 2 mujeres se ahogó entre sus labios. Sus rodillas vacilaban y tuvieron que sentarse para no caer en tierra. Ambas guardaban un profundo silencio más elocuente y expresivo que los más enérgicos discursos. El carcelero las había dejado solas. «¿Y mi padre?»,
exclamó al fin Matilde con dolorido acento. ¿No es verdad que mi padre no me maldice? Vuestro padre, señorita, llora sin consuelo, pero solo maldice a aquel hombre. Consuélalo, Leonor, cólmalo de cuidados y atenciones, suple para con él el lugar de esta hija criminal, pero no le hables nunca de mí. Separa de su lado cuantos objetos puedan recordarle mi memoria. Debe ser tan atroz esta idea. Lleve yo al sepulcro el consuelo de que tú cuidarás con esmero de aquel infeliz anciano después de mi muerte. ¿Y quién os ha dicho, Matilde, que es cierto que moriréis? Todavía hay esperanza. Matilde señaló al cielo con el dedo. La nodriza hablaba a media voz y con recelo, como si temiese que la escuchasen. Dirigió la vista por todos los ángulos del calabozo y cierta al fin de que el carcelero había salido, sacó del pecho un billete y lo entregó a Matilde, que lo leyó precipitadamente con la avidez de un lobo hambriento que devora su presa. Sí, sí, exclamó con enajenamiento apenas acabó de leerlo. Que venga, admito su heroico ofrecimiento, que me salve y yo seré su esclava toda la vida. Leonor, es tan horrible el aspecto de un cadalso, es tan cruel morir a los 17 años, cuando el pecho hierve de vida y de juventud. Dile que no tarde, que venga. Señorita, interrumpió Leonor, pueden oíros, tranquilizaos. Yo creía que estaba resignada a morir y me equivocaba, continuó Matilde sin oírla. No, no puedo estar conforme. Yo expiaré mi falta a los ojos de Dios y del mundo. Me cortaré los cabellos, me vestiré de saco de cilicio, tomaré el velo en un convento, pero morir no. Esos jueces no pueden ser justos. Condenar a muerte a una niña de 17 años es una barbaridad inaudita. Dios no puede permitirlo. Si lo permitiese, yo dudaría de su providencia. Leonor puso su mano en la boca de Matilde para obligarla a callar, porque el carcelero entraba en ese momento para advertirle que saliese. Leonor dio un abrazo a Matilde. Ésta se lo devolvió diciéndole: hasta mañana. La nodriza salió y Matilde quedó otra vez enteramente sola. Un cambio repentino e inesperado se había efectuado en toda su existencia. Pocos momentos antes, convencida de que no había poder humano que la salvase de la muerte, se resignaba a morir. Ahora que un débil rayo de esperanza había lucido para ella, no podía resolverse a sufrir su destino. El cadalso se presentaba a su vista con todo su horror. El verdugo, con sus ojos de hiena y sus mangas arrolladas hasta el codo, el populacho a quien iba a servir de objeto de curiosidad y aún de fiesta, los atroces tornillos de aquella máquina infernal que en un momento hace pasar al hombre de la existencia a la nada, se le presentaban como fantasmas aterradores que le hacían erizar los cabellos y estremecerse todo el cuerpo. El amor a la vida se despertó en ella con toda su fuerza y se exaltaba de placer al imaginar que una alma generosa iba a salvarla del patíbulo. Desgraciada, que no pensaba que esa alma generosa había abrazado una quimera y que por fruto de su noble y atrevida empresa no recibiría más que la muerte sin darle a ella la vida. Con qué lentitud corrían las horas de aquella noche fatal. Con qué ansia contaba la pobre condenada las oscilaciones de la péndola que había puesta en el calabozo. Cada movimiento de las agujas adelantaba el momento de su salvación. El reloj dio las 11. Una hora más y ella se verá libre del calabozo, del verdugo y de la muerte. Ignoraba de qué medios se valdría para conseguirlo, el que para intentarlo no había esperado más que su consentimiento. Pero lo conocía bien, era intrépido y valiente. Por una acción gloriosa arrostraría la muerte, y no dudó un solo momento que vendría, y el reloj iba ya a marcar las 12. De tan halagüeñas ideas estaba ocupada su imaginación, cuando un joven embozado en una capa
y llevando una pistola en cada una de sus manos, aprovechando el momento en que un centinela entraba a relevar al otro, se presenta a la puerta, se abalanza sobre Matilde y se apodera de ella con tanta precipitación que ambos soldados, sorprendidos y aterrados, no tuvieron lugar para impedírselo. Iba a salir con su preciosa carga, mas ¡ay! El grito de alarma de uno de los centinelas había puesto en movimiento todo el piquete que custodiaba el calabozo. El salvador de Matilde se encuentra con 20 bayonetas que le cierran la salida, pero resuelto a consumar su obra a toda costa, dispara una de sus pistolas, que para este caso llevaba amartilladas, y cae tendido en tierra uno de los soldados. Otro segundo golpe hace aún otra víctima, y encontrándose entonces rodeado de aquellos feroces esbirros, echa mano a su puñal y con él pretende hacerse paso por medio de aquella turba de bárbaros. Inútiles esfuerzos. Atravesado por una bayoneta, cae sin vida el valiente libertador de la procesada. Ella se había desmayado. Muchas horas permaneció así la infeliz, porque aquellos desalmados ningún socorro le prestaban. Cuando volvió en sí, los primeros albores del día alumbraban el calabozo. Matilde dirigía los ojos a todas partes para examinar el lugar donde se encontraba. Su alma conservaba unos recuerdos vagos de la escena que había pasado en aquel sitio, y se preguntaba a sí misma si realmente estaba despierta o entregada al poder de un terrible e infernal ensueño. Cuando no pudo dudar que estaba en el calabozo y que aquel día era el de la ejecución, lanzó un grito espantoso y derramó un torrente de lágrimas. Su conciencia le decía que era doblemente criminal, habiendo causado la muerte de aquel joven valiente y generoso que había perecido por sustraer al hacha de la ley una cabeza culpable. 6. Desde muy temprano la carrera de la prisión al lugar del suplicio estaba tendida de soldados. La infructuosa tentativa de la noche precedente había hecho redoblar las precauciones que para semejantes casos suelen adoptarse. Una multitud de gentes de todas clases ocupaba los balcones, ventanas y azoteas. El populacho, los ociosos y los muchachos cerraban las bocacalles, y sin embargo no se oía un grito, una palabra siquiera. Un sentimiento profundo de terror sellaba los labios y apretaba los corazones de todos los espectadores. Aquel silencio espantoso solo era interrumpido por el clamoreo sepulcral de las campanas que pedían las oraciones de los fieles por el alma de la desdichada, o el fúnebre estribillo de los agonizantes que llena el alma de profunda melancolía. Hacer bien por hacer bien, etc. A las 9, un redoble de los tambores anunció la marcha del fúnebre cortejo. Un piquete de soldados delante y otro detrás custodiaba el carro en que iba tendida una joven de 17 años con los cabellos destrenzados, las mejillas pálidas, los labios lívidos, los ojos cerrados e inmóviles como un cadáver. Era Matilde, que al sacarla de la prisión había perdido el conocimiento. Imposible sería descifrar las diversas sensaciones que aquel espectáculo excitaba en el concurso. Un bandido, un salteador de caminos, un malvado que es conducido al patíbulo, inspira lástima y compasión. Una niña bella y dulce como la sonrisa de un ángel, que era respetada y querida por sus virtudes y su hermosura, llevada al suplicio de aquella manera, producía generales simpatías y arrancaba lágrimas de los más duros corazones. Es verdad que se había manchado con un crimen, pero éste desaparecía de la imaginación en aquellos momentos para ceder el lugar al sentimiento. En toda la carrera no se oyeron más que las voces de los ministros de la religión que al lado de la condenada imploraban para ella el perdón del cielo, y los sollozos y suspiros de la multitud que ya le había concedido ese perdón.
Las campanas que antes pedían las preces de los fieles por la desgraciada que iba a morir, variando de tono, imploraron una plegaria por el alma de la que en aquel instante mismo daba cuenta al Eterno de una falta, la única de su vida, superabundantemente purgada con 2 meses de martirios, de arrepentimiento y de lágrimas. El Dios de las misericordias la recibió en su seno con placer. Matilde acababa de sucumbir bajo la mano feroz del verdugo, que no tembló al apretar entre 2 planchas de hierro aquel cuello precioso que hubieran deseado abrazar los ángeles, cuando un sordo rumor se extendió en todo el concurso. ¿Qué lo ocasiona? Un hombre que a todo el escape de un brioso caballo atravesaba la ciudad, atropellándolo todo en su paso hasta llegar al lugar del suplicio. Su corcel cayó allí muerto de fatiga y el caballero gritaba: «¡Indulto y perdón!». Era el defensor de Matilde, que no encontrando ya otro medio de salvación para ella, después de negado el recurso de apelación, había ido a arrojarse a los pies del soberano, implorando su gracia. Su elocuencia y su dolor la obtuvieron, y volvió a ofrecer la vida y el consuelo a su defendida. Mas, ¡ay!, ya era tarde. No encontró más que los restos exánimes de la desventurada. Epílogo. Algunos años después se hallaba expirando el padre Hilarión, abad del convento de la Trapa, en la misma provincia, varón respetadísimo por sus virtudes y considerado como un prodigio de penitencia. Cuando murió, algunos religiosos creyeron ver volar su alma al cielo en figura de una paloma, y toda la comarca lo veneró como a un santo. El padre Hilarión era Leopoldo, hijo del marqués de N., que, acosado de remordimiento cuando supo la suerte de Matilde, abrazó aquella vida, reparando con largos años de virtud y de maceraciones los extravíos de su juventud. Juan Manuel Echeverría Hernando nació probablemente en 1813 en San Juan y murió en 1866. Se da a conocer como poeta en 1833 cuando publica versos elegíacos en la Gaceta de Puerto Rico dedicados a la muerte del rey Fernando VII. También publicó sus poemas en el Boletín Mercantil. Publica bajo el seudónimo de Hernando. Se dedica a la enseñanza y posteriormente, en 1858, incursiona en la vida eclesiástica como subdiácono y como presbítero. Dirigió desde 1859 el Boletín Eclesiástico. Con su relato La Infanticida se une al grupo de escritores puertorriqueños quienes publican sus obras en Aguinaldo Puertorriqueño, primera revista literaria de Puerto Rico, en 1843, de donde he tomado el relato que he leído hoy.